El gobierno de Morena tiene que aceptar la responsabilidad. Y evidentemente cuando estamos hablando de masacres y cuando estamos hablando de campos de exterminio en todo el país, el problema es un problema nacional. ¿Nada más Morena? El gobierno, claro, pues Morena tiene el control del gobierno federal, tiene el control del sistema. Pero lo que pasó en Jalisco. Y a mí me parece ultra carroñero venir a decir Morena, MC, maduren por favor en sus argumentos porque la gente está muy dolida. No es que no se trata de madurez, senadora. O sea, de lo que se trata el argumento es de reconocer, Morena tiene la culpa, por Dios, tuvieron un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. Tengan tantita vergüenza. Más allá de politiquería, hay que decirle al gobierno federal, al gobierno de Morena, pónganse a trabajar. Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han estado de manera muy consecuente, de manera muy responsable, desde muy temprano todos los días, intentando apagar el fuego que un pirómano llamado Felipe Calderón incendió siendo presidente de la República con un brazo armado. ¿Años? La violencia no surge de la generación espontánea, no nace de las nubes, ni de las flores, ni de las raíces. La violencia tiene responsables y el responsable del mar de sangre que ha corrido en nuestro país se llama Felipe Calderón por haber nombrado un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública y las consecuencias las seguimos padeciendo el día de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José, simplemente José. Se armó una batalla campal en los estudios de Radio Fórmula. Frente a Azucena Oresti, una enloquecida Kenia López Rabadán arremetió contra el gobierno de la Cuarta Transformación y lo culpó de los recientes hallazgos en Jalisco y de los aranceles de Donald Trump. Pero lo que nunca se imaginó es que se toparía de frente con la aguerrida senadora de Morena, Andrea Chávez, quien le reviró cada una de sus acusaciones con el mismo tono, volumen y beligerancia que la Rabadán acostumbra. Todo inició con el lamentable hallazgo de un campo de exterminio a cielo abierto, en un rancho de nombre Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde encontraron restos humanos, más de 200 pares de zapatos, hornos clandestinos, maletas y montañas de ropa, entre muchas otras cosas. El alcalde del municipio, militante de Movimiento Ciudadano, declaró que ni él ni sus policías sabían algo al respecto y que no estaban involucrados. Los buscadores responsabilizan al exgobernador Enrique Alfaro y este dijo: No, espérame. No dijo nada, porque anda gastando a manos llenas en unas vacaciones de lujo por toda Europa. La oposición culpa a Claudia Sheinbaum y a Morena, porque en septiembre de 2024, la Guardia Nacional hizo un cateo en ese lugar y no encontró nada de lo que hoy es un escándalo. La presidenta fue cuestionada al respecto y cautelosa como siempre. Declaró que está esperando información y resultados de las investigaciones para deslindar responsabilidades. Nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. Tenemos fotografías aisladas, pero no sabemos exactamente qué se encontró, cómo se encontró y cuál es la información. Y a partir de esa investigación, pues ya todo lo que tengan que hacer la Fiscalía. Porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Presidenta, el gobierno de Enrique Alfaro fue señalado principalmente por colectivos y personas de la sociedad civil. Su actuación en el tema de desaparecidos, incluso de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay en su administración un reporte de 6.351 personas solamente desaparecidas. ¿Hay complicidad? ¿Qué pasó con el gobierno de Enrique Alfaro que se dan este tipo de situaciones? Tienen que deslindarse las responsabilidades a partir de la información y la investigación. Este no es un asunto político. Adivina a quién le vale 300 toneladas de cacahuate que esto no sea un asunto político. ¡Brujo! ¡Adivinaste!
a la derechanguiza del Partido del Bolillo. Dejan de lado que los hechos ocurrieron en sexenios prianistas y de Movimiento Ciudadano, y que el inmueble estaba bajo el resguardo de la Fiscalía Estatal desde el año pasado, y arremeten contra Morena, que no ha gobernado ese municipio y mucho menos el estado de Jalisco. Este rancho denominado Izaguirre había sido cateado el año pasado en septiembre por elementos de la Guardia Nacional, y la Fiscalía Local del Estado de Jalisco se quedó encargada del resguardo del inmueble. ¿Y cómo es posible que hayan pasado tantos meses desde que se le encomendó a la Fiscalía del Estado de Jalisco el resguardo de este inmueble y no se hayan dado cuenta de la presencia de estas 400 prendas de vestir, 96 casquillos, libretas con nombres de apodos, en fin? Entonces, pues la responsabilidad total a las autoridades, y me parece que tenemos que hacer un llamado también a que efectivamente, como se comentó en la conferencia mañanera de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República atraiga el caso, porque es claro que hay elementos de colusión de las autoridades locales. Yo tampoco me la creo, la verdad es que lo vieron, lo encontraron y lo pillaron. A ver, estamos hablando de un campo de exterminio en Jalisco, pero también estamos hablando de un campo de exterminio en Tamaulipas, en Reynosa, y estamos hablando de tragedias de todos León. los días en este país. En Chihuahua, y mientras Casas eso Grandes. sucede, yo te pediría nada más que nos No, vayamos bueno, respetando. no, pero yo no lo que está... creo es, no necesitamos entrar en una discusión de politiquería. Necesitamos ponernos a trabajar y que el gobierno federal y los gobiernos estatales se pongan a trabajar. Laura Ballesteros, diputada por Movimiento Ciudadano, tuvo una tímida participación en este debate donde los indiciados son militantes de su partido. Sin embargo, no tuvo empacho en culpar a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, aunque paradójicamente terminó dándoles la razón en el sentido que para acabar con la delincuencia se requiere atacar las causas. Sorprendentemente, Azucena Oresti tuvo una de las pocas moderaciones objetivas que se le haya visto y no dudó en poner en su lugar a cada una de las participantes. Esta tendrá que ser una agenda nacional y no de hoy ni de ayer, de años, 6 años de obradorato, y los gobiernos estatales necesitan de la federación. Pero también de MC, Sí, Laura, porque que se fue la investigue, Fiscalía a de ver, Jalisco Azucena, la que fue que a se ver el rancho y investigue, dijeron, ay, no hay nada. Que se investigue, que haya responsables y hasta Sí. sus últimas consecuencias. ¿Alfaro es de MC? Claro, fue gobernador. Sí, sí, no me de refiero Movimiento a afiliado, Ciudadano. militante. No es militante, lo ha dicho muchas veces. ¿Y pero dónde está gobernador de Dante? Movimiento O sea, me Ciudadano. refiero a por qué nadie sale ahora tan aguerridamente como lo hacen Dante cuando en está otros enfermo estados... Nosotros hemos sostenido siempre que esta construcción de paz que necesita el país empieza desde los territorios, desde los barrios, desde las calles, y esos niños que no fueron atendidos hace décadas, pues son estos criminales que hoy estamos viendo que Entonces sí cometen tiene esto. sentido el atender Pero- las causas. No, por supuesto. Ok. La Rabadán, fiel a su estilo porril, arremetió nuevamente contra el gobierno morenista con beligerancia y con ese tono de voz estridente que taladra los oídos. Lo culpó de todas las desgracias en México y se quejó porque Sheinbaum está escribiendo un libro, pero se topó de frente con Andrea Chávez, quien no dudó en llamarla carroñera por lucrar políticamente con este suceso. El gobierno de Morena tiene que aceptar la responsabilidad. Y evidentemente cuando estamos hablando de masacres y cuando estamos hablando de campos de exterminio en todo el país, el problema es un problema nacional. ¿Nada más Morena? El gobierno, claro, pues Morena tiene el control del gobierno federal, tiene el control del sistema. Pero lo que pasó en Chihuahua, Jalisco me refiero es- en todo el país. Sí, es que, hablando, siento por ejemplo, que- hablando Sinaloa, específicamente de los Colima, estados, los Guanajuato, gobernadores, pero Chihuahua. hablando de todo el país, por supuesto que es Morena, por supuesto que es la doctora Sheinbaum, es muy claro qué ha pasado. Por supuesto que es un gobierno que está coludido con el narco, por supuesto que está coludido con pues el crimen delincuencial. Estamos metidos en el tema de aranceles porque Morena no ha querido romper con esos pactos que, por cierto, son pactos heredados. Y a mí me Sigue parece sin refinar. ultra carroñero venir a decir Morena, MC, PAN. A ver, no. Olvídense de los partidos. Ahorita tenemos representantes Sí, olvídense de de los todos partidos, pero los ¿quién jaliscienses. se va El a gobernador de hacer Jalisco cargo? es de todos los jaliscienses. La gobernadora de Pues, Chihuahua es de- de todos los chihuahuenses. pues de El entrada gobernador- la Fiscalía nada General de la Morena, República PAN, o sea, debería por de Dios. atraer el caso. Maduren, por favor, en sus argumentos, porque la gente está muy No es que no dolida. se trata de Maduren, madurez, senadora. O sea, Lo que de lo que se empezar el trata argumento. es de Morena reconocer- tiene la culpa, de por Dios. reconocer Tuvieron el un problema. narcotraficante por Espera, secretaria ¿Cómo de es Seguridad posible Pública. que- Tengan tantita vergüenza. ¿Cómo es posible, gracias, que en medio de esta tragedia, en medio de estos campos de exterminio, en medio de estas masacres,
anoche nos enteremos que la señora Sheinbaum está escribiendo un libro. No, señora, no se ponga a escribir, mejor póngase a resolver los problemas de los mexicanos. Sí, pero también sale Pablo Lemus bien contentote, con una sonrisota de oreja a oreja en un tuit, no sé celebrando qué cosa. O sea, todos están desconectados. Y a mí sí me importa, perdóname, decir en Jalisco está MC. No responde y por qué no exige. Y en Chihuahua está el PAN. Y en Chihuahua y en Guanajuato está el PAN. Y en 80 todos los demás está Morena. En casas y en todo grandes. el país está Morena y A en el ver. Senado está Morena. Clandestinas y en la casas Cámara grandes, de pero eso Diputados no está es Morena. tema de debate nunca. Bueno. Más allá de politiquería, hay que decirle al gobierno federal, al gobierno de Morena y a los gobiernos estatales, pónganse a trabajar. Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han estado de manera muy consecuente, de manera muy responsable, desde muy temprano todos los días, intentando apagar el fuego que un pirómano llamado Felipe Calderón incendió siendo presidente de la República ¿Hace con un brazo cuántos armado. años? La violencia no surge de la generación espontánea, no nace de las nubes, ni de las flores, ni de las raíces. La violencia tiene responsables y el responsable del mar de sangre que ha corrido en nuestro país se llama Felipe Calderón por haber nombrado un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública y las consecuencias las seguimos padeciendo el día de hoy. ¿Cuál es la justificación que presenta el gobierno de los Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump para imponernos tarifas arancelarias? ¿Cuál es la única prueba que ha publicado la Casa Blanca en su sitio oficial? La única prueba que tienen para acusar al gobierno mexicano de tener nexos con el crimen organizado es haber tenido una traficante por secretario de Seguridad Pública. Yo hoy puedo decir que me siento profundamente orgullosa del trabajo que hizo Rosicela Rodríguez el sexenio pasado y que el día de hoy me siento profundamente orgullosa del trabajo que está haciendo nuestro secretario de Seguridad Pública. Yo estoy segura de que ningún panista con 2 dedos de frente puede decir lo mismo de Genaro García Luna. Después de esta batalla campal en la que a mi juicio la Rabadán se llevó una tunda, en un segundo intento cambió de tema y criticó el mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo, convocado inicialmente para fomentar la unidad ante el injerencismo de Donald Trump. Pero en esta ocasión la tunda fue doble, porque a Andrea Chávez se le unió Laura Ballesteros, quien llamó vendepatria a los militantes del PRIAN. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. ¿Tú crees que Donald Trump estaba escuchando el discurso de la señora Sheinbaum aquí en el Zócalo? Por supuesto que no. ¿Tú crees que Donald Trump estaba... Permíteme, déjame hablar, yo no te he interrumpido. Es claro que el saldo de ese pues terrible mitin de politiquería que hicieron el domingo del PAN en también, el Zócalo, sin lugar a dudas, tiene un saldo terrible. 19 personas murieron a su regreso a Oaxaca. Si eso no les toca el corazón y no les dice nada a estos señores de Morena, dejen de hacer populismo, pónganse a trabajar. Ahí estaban tus gobernadores también, los del PAN y los de MC, en el mitin político que tanto han criticado. Pues ahí estaban, Laura. Yo no estoy criticando el mitin, en el momento ciudadano no lo hemos criticado. No, a ver, lo que pasa es que una vergüenza. No somos iguales. A ver, nosotros hay 2 ideas muy importantes que quiero poner sobre la mesa. Nosotros nunca hemos regateado ni regatearemos la institucionalidad y el llamado de unidad nacional que necesita México ante la amenaza extranjera de Trump 2.0. Nunca en la historia del país habíamos tenido tal injerencismo de la historia moderna de un gobernante con una política exterior tremendamente violenta en contra de nosotros, como en esta ocasión, y no podríamos bajo ninguna circunstancia dejar desprotegidos a las y los mexicanos allá y acá, ¿no? Porque allá tenemos también una población muy grande. Entonces, claro que hay que respaldar la institucionalidad a la presidencia, a la jefa del Estado mexicano, y no lo vamos a dejar de hacer, y por eso nuestros gobernadores gobiernan para todos los mexicanos, no nada más para los emesistas, y en el caso de nuestros gobernadores, y ella, la presidenta Sheinbaum, también gobierna para todos los mexicanos, no más para los morenistas. Nosotros, y aquí hay que decirlo, no vamos a festejar como si lo hace el PRI y el PAN cuando Trump le pasa por encima a México. Nosotros sí creemos que tiene que haber unidad nacional, por eso somos una alternativa. Ustedes son oposiciones, nosotros somos alternativa. Morena no voltea a ver a la gente, solo la usa. Los machuchones de Morena no voltean a ver a la presidenta, solamente ocupan el cargo para enriquecerse y para tener más poder. Fue una vergüenza histórica que le dieran la espalda a la presidenta de este país. Y por supuesto que tiene que ver con su condición de género, porque lo que estaban haciendo es ponerle el foco de atención al hijo de López Obrador, porque parece que es el que reparte las cartas, el que reparte el poder, es el que reparte... Sí, y por cierto, déjame decirte, es impresionante cómo la presidenta de Morena, en lugar de acudir y acercarse a la presidenta de la República, se queda con Andy. Déjame hablar, autocontrólate, senadora.
La La realidad que está gritando eres es que, tú, déjame Kenia. hablar. Adelante, Kenia. Siempre interrumpes. Por Adelante, favor, Kenia. autocontrólate. Y tú siempre mientes. Siempre interrumpes. Y tú siempre es impresionante mientes. que no puedas Y tú respetar. siempre mientes. Concluimos, Kenia. Tú, de Adelante. verdad, ¿tú crees que es una mentira que le hayan dado la espalda? Ahí están las imágenes. fue ¿Tú crees que es una intencional. mentira Claro que a la que no fue señora no, intencional. la hayan respetado por ser mujer? Es por No, ser mujer, eso no claro le pasó que no, nunca. es por ser Ni a López Obrador, ni Desde a luego que Calderón, no. ni a Peña. Nunca Desde le luego pasó que no. a ningún hombre. Le pasa a ella porque, entre otras cosas, no la respetan. Y no la respetan los hombres de poder de tu partido. Pero ahí no tiene- síganle y síganle y síganle. Y luego hablan del tema de género, por Dios. Somos el único partido político con una presidenta mujer. ¿Cuándo ha tenido una presidenta mujer el PAN, Kenia? Nunca. ¿Cuándo ha ¿Te refieres- tenido una te presidenta refieres mujer a la el Movimiento presidenta? Ciudadano? ¿Te ¿Cuándo? refieres a la ¿Cuándo presidenta ha Morena que se tenido quedó una al lado de presidenta Andy en el lugar PAN? de ir Me pides que no te a interrumpa y tú acercarse? interrumpes Te todo el estás tiempo. preguntando. Entonces, Te por estás Dios, preguntando, por te favor. estás A ver, muy a ver, educada. Carmen, terminamos contigo. El primer gobierno con un gabinete paritario fue el de Morena con Andrés Manuel López Obrador. El primer gobierno con un presupuesto de egresos de la Federación con perspectiva de género fue el del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El primer gobierno con una mujer por secretaria de Gobernación, por secretaria de Seguridad, por secretaria de Economía, por fin las secretarías importantes, fue el gobierno de Andrés Manuel Andrea, López Obrador y queremos a las ahora el de la mujeres doctora en el Claudia poder Sheinbaum con Pardo. poder, eso es lo que Son el queremos. único partido No político que no simulen. solo no han tenido una candidata a la presidencia de la República mujer, MC? sino que tampoco tienen... Tenemos la primera vez que presentamos No, un no, no. candidato. A ver, yo no sé si no se acuerden, Es la pero el primera vez que na, 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 presentamos na, un na, por primera candidato. vez salió con Ricardo Anaya, aunque no lo quieran aceptar. Nosotros como partido Ricardo Anaya político, fue su es la candidato primera vez que presidencial, aunque presentamos Movimiento un Ciudadano candidato. no lo quiera recordar y lo quiera pretender ocultar. A ver, no me Gracias. empiecen con razones de género, porque si hay un gobierno feminista en la historia de México es el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.